Hola, buenos días, tardes o noches, ¿cómo están? Con este video, que está hecho entre mis compañeros Sirio, tenemos el honor de presentarles cómo sería la estructura de una computadora y cómo clasificarlas. Aquí comenzamos con el procesador. La unidad central de procesamiento, CPU, por sus siglas en inglés Central Processing Unit, consta de manera básica de los siguientes tres elementos. La unidad aritmético-lógica, ALU, por sus siglas en inglés Arithmetic Logic Units, es el dispositivo diseñado y construido para llevar a cabo las operaciones elementales, como las operaciones aritméticas, operaciones lógicas y operaciones de comparaciones o relacionales. En esta unidad es donde se hace todo el trabajo. La unidad de control sigue la dirección de las posiciones en memoria que contienen la instrucción que el computador va a realizar en ese momento. Recupera la información poniéndola en la ALU para la operación que debe de desarrollar. Los registros de datos de memoria constantes, de forma flotante, de propósito, generales, específicos. Un registro es una memoria de alta velocidad y poca capacidad integrada en el microprocesador que permite guardar transitoriamente y acceder a valores muy usados generalmente en operaciones matemáticas. Tarjeta madre o motherboard. Es un circuito impreso que está sobre una placa de baquelita, donde se están conectados todos los elementos que conforman al ordenador. Una tarjeta madre sirve para insertar, conectar y comunicar todos los elementos de una computadora, como lo es el procesador, las memorias, los lectores de CD, el teclado y el monitor, entre otros dispositivos. Como ya lo hemos mencionado, su principal función de la tarjeta madre es comunicar todos estos componentes entre sí, pero también sirve para monitorizar los elementos del sistema, como por ejemplo tensiones, voltaje, temperatura, los estados de memoria e incluso la velocidad con la que giran los ventiladores. Existen muchos tipos y modelos de tarjetas madres, pero todas se pueden agrupar en dos grupos. Las placas bases diseñadas para soportar procesadores AMD y las placas diseñadas para trabajar con procesadores Intel. Después de agrupar las tarjetas madres por el tipo de procesador que pueden usar, lo siguiente sería ordenarlas por su formato, las cuales son tarjetas madre AT, las cuales se usaban en las computadoras con procesadores de 386 y 486, tenían tamaño miniatura y tamaño completo. Placas madre ATX, estas poseen un diseño mejorado a la versión anterior, son las más utilizadas actualmente, ya que facilitan mucho la conexión de periféricos, pero sobre todo la ventilación. De este tipo existen la ATX estándar, las Flex ATX y Micro ATX y las Mini ATX. Están las tarjetas madre BTX, las cuales poseen diseños y dimensiones diferentes, dependiendo de sus funciones. Se pueden agrupar en BTX estándar, Pico BTX y las Micro BTX. Tenemos también las tarjetas madre ITX. Estas varían su tamaño dependiendo de sus capacidades. Se dividen en Nano ITX y Mini ITX. Las tarjetas madres poseen una serie de componentes electrónicos que conforman circuitos con determinadas funciones. Estas cambian según el modelo y el fabricante. Sin embargo, existen ciertos elementos comunes entre todas las tarjetas madres. Zócalo del procesador. Como su nombre lo dice, es el lugar donde se inserta la unidad central de control, en otras palabras, el procesador. Cada tarjeta madre posee uno y es compatible solo para una familia de procesador, como podría ser para Intel o para AMD. Ranuras de memoria. Estas ranuras es donde se conectan las memorias RAM. Dependiendo del modelo de la tarjeta madre y las especificaciones de la misma, se sabrá cuál es el tipo de memoria y la capacidad máxima que se puede soportar. Las ranuras de expansión son ranuras que permiten al usuario agregar funcionalidades a la computadora, insertando otras tarjetas como por ejemplo una tarjeta de video, sonido o red. Conector para la fuente de poder. En este conector es donde se conecta la fuente de poder,
el cual suministra la energía eléctrica necesaria para que el ordenador funcione. Chip de control. Por lo general está conformado por dos partes, los cuales son el chip norte y el sur. Ambos cumplen con la función de controlar el flujo de datos que entran y salen del procesador. Pila. Esta pequeña pila o batería es la que mantiene energizado el chip, que posee los primeros procesos o instrucciones que debe realizar la computadora a la hora de encender. También es responsable de mantener el reloj funcionando, aunque el ordenador esté desconectado. BIOS. Sistema básico de entrada y salida, y se ejecuta cada vez que la computadora enciende. Puertos de entrada y salida son los puertos que se encuentran en la parte trasera del ordenador, donde se conecta el teclado, el ratón, el monitor y todos los elementos de la computadora. Las memorias RAM y ROM. La memoria RAM se llama así por sus siglas en inglés Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. Su nombre es este precisamente porque su contenido cambia constantemente dependiendo de lo que necesite el PC en cada momento y está gestionada por el procesador. Se utiliza para almacenar los programas y datos que se estén utilizando en cada momento, de manera que el procesador tenga un acceso a ellos de manera inmediata en tiempo real. Este tipo de memoria es volátil, lo que significa que cualquier información almacenada en ella desaparece cuando apagamos el PC. Entre los tipos de memoria RAM existentes en la actualidad podemos encontrar de dos tipos. La memoria dinámica DRAM, por sus siglas en inglés, es la más utilizada en los PCs y de hecho en casi cualquier dispositivo, incluyendo smartphones. Este tipo de memoria está formada por condensadores que requieren que la controladora almacene varias veces por segundo los datos almacenados en ella para que no se pierdan. La RAM estática, SRAM, en este caso los datos se almacenan hasta que se corte el suministro eléctrico sin que el controlador tenga que estar refrescando los datos constantemente. Es más rápida y consume menos energía que la DRAM, pero se utiliza menos porque es más cara de fabricar y permite unas capacidades muy inferiores. La memoria ROM, llamada así por las siglas en inglés Read Only Memory, o memoria de solo lectura. La ROM no es volátil, es decir, la información almacenada se retiene aunque apaguemos el PC. Este tipo de memoria tiene una capacidad muy inferior a la RAM y además es mucho más lenta. En la memoria ROM se almacena por ejemplo el BIOS, así como el firmware de los dispositivos. Estos son los tipos principales de memoria ROM que se utilizan hoy en día. Max ROM. Este tipo de memoria es la que se utiliza durante el proceso de fabricación de los dispositivos y una vez escritos los datos no pueden ser modificados. ROM programable PROM. Como su nombre indica, los datos que almacena pueden ser programados después del proceso de fabricación. Tiene la particularidad de que una vez que se escriben en ella, estos datos ya no pueden ser modificados nunca más. La memoria ROM, programable eléctrica EEPROM, es parecida a la PROM, pero no permite que los datos se eliminen en condiciones específicas. La memoria ROM programable y borrable eléctricamente, EEPROM, que es el tipo de memoria ROM más utilizado porque permite que los datos se eliminen y reescriban un número ilimitado de veces. Yo les hablaré sobre los periféricos. En los periféricos solamente hay tres tipos, que son entrada, salida y mixtos. Como primero tenemos los dispositivos o periféricos de entrada. Estos nos ayudan a dar instrucciones a la computadora de qué es lo que tiene que hacer. Viajan estos a través de los buses de instrucciones. Algunos dispositivos que nos ayudan a dar instrucciones son el mouse, el teclado, la cámara y algunos controles de dispositivos electrónicos. Una vez concluida todas las instrucciones que nosotros le dimos con los dispositivos de entrada, llevan la información hacia los dispositivos o periféricos de salida. Estos nos ayudan a mostrar lo que nosotros requerimos en pantalla o en una impresión. Algunos dispositivos que nos ayudan a esto es el monitor y la impresora, son los más comunes. Por último tenemos los dispositivos de entrada y salida, o también llamados mixtos. Estos pueden dar una instrucción y recibir información a la vez. Algunos ejemplos de esto pueden ser algunos dispositivos táctiles, los módems, teléfonos, algunas impresoras multifuncionales y dispositivos de realidad virtual. Buen día, profesor. Soy su alumno Pavel Alfonso Figueroa Olvera
y le voy a explicar a continuación los buses de datos, de direcciones y de control. Para empezar, ¿qué es un bus? Es un canal de comunicación que las computadoras usan para comunicar sus componentes entre sí. Por ejemplo, para comunicar el procesador con los periféricos, memoria o dispositivos de almacenamiento. Está integrado a la tarjeta madre. En una tarjeta madre muy posiblemente se encuentren diferentes tipos de buses. En total son 3, los buses de datos. Este es un bus bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde la CPU. Los M-terminales de la CPU de D0, DM1 pueden ser entradas o salidas según la operación que se esté realizando. Puede ser lectura o escritura. En todos los casos, las palabras de datos transmitidas tienen M bits de longitud, debido a que la CPU maneja palabras de datos de M bits. Del número de bits del bus de datos depende la clasificación del microprocesador. El segundo es los buses de control. Este conjunto de señales se usa para sincronizar las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Algunas de estas, como RW, son señales que la CPU envía para indicar qué tipo de operación se espera en ese momento. Los periféricos también pueden remitir señales de control a la CPU, como son int, reset. El tercero son los buses de dirección. Este es un bus unidireccional, debido a que la información fluye en una sola dirección, de la CPU a la memoria o los elementos de entrada y salida. La CPU solo puede colocar niveles lógicos en las n líneas de dirección, con la cual se genera 2n posibles direcciones diferentes. Cada una de estas direcciones corresponde a una localidad de memoria o dispositivo de ES. CISC es un modelo de arquitectura de computadora en el cual los procesadores tienen un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permite operaciones complejas entre operadores situados en la memoria o en los registros internos, en contraposición a la arquitectura RISC. Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre las instrucciones, por lo que en la actualidad la mayoría de los sistemas CISC de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples de tipo RISC, llamadas generalmente microinstrucciones. Para realizar una sola instrucción, un chip CISC requiere de 4 a 10 ciclos de reloj. Entre las ventajas de CISC destacan las siguientes: reduce la dificultad de crear compiladores, permite reducir el costo total del sistema, mejora la compactación del código, facilita la depuración de errores. RISC es un conjunto de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. El tipo de procesador más común utilizado en equipos de escritorio, el x86, está basado en CISC en lugar de RISC, aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en CISC x86 a instrucciones más simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución. La idea fue inspirada por el hecho de que muchas de las características que eran incluidas en los diseños tradicionales de CPU para aumentar la velocidad estaban siendo ignorados por los programadores que eran ejecutados en ellos. Además, la velocidad del procesador en relación con la memoria de la computadora que accedía era cada vez más alta. Esto conllevó la aparición de numerosas técnicas para reducir el procesamiento dentro de la CPU, así como reducir el número total de accesos en memoria. Esto permite a los diseñadores una flexibilidad considerable. Así pueden, por ejemplo, incrementar el tamaño del conjunto de registros, mayor velocidad en la ejecución de instrucciones. Características que generalmente son encontradas en los diseños RISC son codificación uniforme de instrucciones, lo que permite una codificación más rápida. Un conjunto de registros homogéneo, permitiendo que cualquier registro sea útil en cualquier contexto y así simplificar el diseño del compilador. Modos de direccionamiento simples con modos más complejos, reemplazando por secuencias de instrucciones aritméticas simples. Los diseños RISC también prefieren utilizar como característica un modelo de memoria hardware, donde los conjuntos de instrucciones y los conjuntos de datos están conceptualmente separados.
Entre las ventajas de RISC tenemos que la CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para ejecutar las instrucciones. También utiliza un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Esto significa que a diferencia de CISC, RISC conserva después de realizar sus operaciones en memoria los dos operados y su resultado, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones. Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de CPU. Buen día, profesor, soy su alumno Pavel Alfonso Figueroa Olvera. A continuación le voy a explicar el manejo de memoria, en el cual existen dos formatos de ordenamiento. Al momento de guardar un dato de un byte en la memoria no hay mucho de qué preocuparse, pero cuando se desean almacenar datos de 2 o más bytes surge un problema. Debido a que cada posición de memoria es capaz de guardar un solo byte, entonces la pregunta es esta: ¿cómo es ordenado un dato de 16 bytes en memoria? Pues bien, es de suma importancia tener en cuenta el formato de almacenamiento que posee la arquitectura a utilizar. Existen dos formatos de ordenamiento: Little Endian y Big Endian. Para empezar, explicaré Little Endian. En este formato, los bytes menos significativos se almacenan en la posición más baja de memoria, mientras que los más significativos se guardan en las posiciones altas consecutivas. El siguiente es Big Endian. En este formato, los bytes más significativos se almacenan en la posición más baja de memoria, mientras que los menos significativos se guardan en las más altas consecutivas. A continuación le mostraré un ejemplo. Si se tiene el número hexadecimal 759A6FD10E, en total son 5 bytes, y se desea guardar en la posición de memoria 100, será de la siguiente manera. En las siguientes dos tablas le muestro la forma de ordenamiento de Big Endian y Little Endian, para que así se pueda entender mejor la diferencia entre las dos. Yo les hablaré sobre la clasificación de Flynn. La clasificó en SI-SD, SI-MD, MI-SD, MI-MD. Como primera clasificación de Flynn tenemos SI-SD, la cual consiste en que entra una instrucción y sale solamente un dato. Como segunda clasificación de Flynn tenemos SI-MD, la cual consiste en que entra una instrucción y salen múltiples datos. Como tercera clasificación tenemos MI-SD, la cual consiste en que entran múltiples instrucciones y solamente sale un dato. Esta clasificación no es utilizada en algún computador actualmente. Como última clasificación de Flynn tenemos MI-MD, la cual consiste en que entran múltiples instrucciones y como salida tenemos múltiples datos. El tamaño del proceso. En este contexto, el término proceso se utiliza para describir el proceso de fabricación y no el procesador del ordenador. Se trata de cómo se hace el chip, no de lo que puede hacer. El tamaño del nodo del proceso, medido en nanómetros, describe el tamaño del elemento más pequeño posible de un procesador. Los tipos de tamaño de procesador que existen son los siguientes. Supercomputadora. Es el tipo de computadora más potente y rápida que existe en un momento dado. Estas máquinas están diseñadas para procrear enormes cantidades de información en poco tiempo y son dedicadas a una tarea específica. Unos ejemplos de tareas a las que son expuestas las supercomputadoras son los siguientes: búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares, búsqueda de yacimientos petrolíferos con grandes bases de datos sísmicos, el estudio y predicción de tornados, el estudio y predicción del clima de cualquier parte del mundo, la elaboración de maquetas y proyectos de la creación de aviones y simuladores de vuelo. Macrocomputadoras. Las macrocomputadoras son también conocidas como mainframes. Los mainframes son grandes, rápidos y caros sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. Minicomputadoras. En 1960 surgió la minicomputadora, una versión más pequeña de la macrocomputadora. Al ser orientada a tareas específicas, no necesitaba de todos los periféricos que necesitaba un mainframe. En general, una minicomputadora es un sistema multiproceso capaz de soportar de 10 hasta 200 usuarios simultáneamente. Actualmente se usan para almacenar grandes bases de datos y automatización industrial. Microcomputadora. Las microcomputadoras o computadoras personales tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Son computadoras para uso personal y relativamente son baratas y actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas y hogares.
¿Por qué es mejor un procesador de menor tamaño? Si encoge todas las partes de un transistor por igual, las propiedades eléctricas de ese transistor no cambiarán, y cuantos más transistores quepan en un espacio determinado, mayor será la potencia de procesamiento que tendrá. Esto se debe al aumento del paralelismo computacional y del tamaño de la caché. Los procesos más pequeños también tienen una menor capacitancia, lo que permite que los transistores se activen y desactiven más rápidamente, a la vez que consumen menos energía, y si está tratando de hacer un mejor chip, es perfecto. Cuanto más rápido un transistor puede activarse y desactivarse, más rápido puede funcionar. Computadoras de propósito específico. Son aquellas que tienen como finalidad a la solución de tareas detalladas, es decir, pese a que generalmente operan con la mayoría de los elementos de una computadora, solo tienen una aplicación o función útil. Por ejemplo, si observamos los componentes internos de una consola de videojuegos de nueva generación, detectaríamos prácticamente los mismos internos de una computadora personal, con la diferencia de que las funciones que realiza están únicamente destinadas al entretenimiento. Computadoras de propósito general. Esta clasificación comprende todas las computadoras que permiten la realización de múltiples y diferentes tipos de funciones y aplicaciones, como proporcionarnos herramientas para el trabajo de oficina, textos, cálculos, base de datos, comunicación, o para la creación y manipulación de imágenes diversos y entretenimiento, investigación, entre otras y muchas. Arquitectura von Neumann. Esta arquitectura se observa que las computadoras utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento para datos e instrucciones conectados mediante únicos buses de datos de direcciones. Actualmente las computadoras de uso general utilizan esta arquitectura. Tienen el inconveniente que solamente pueden llevar datos o instrucciones en un determinado momento, por lo que no es muy conveniente para sistemas que usan pipelines. Arquitectura Harvard. Esta arquitectura se utiliza dispositivos de almacenamiento, memorias, separados para las instrucciones y los datos, y tiene dos sistemas complementos de buses, uno para datos y otro para instrucciones. Esta arquitectura permite llevar simultáneamente datos e instrucciones, por lo que permite mayor rapidez. Entre las dos arquitecturas presentadas, la más viable será la de arquitectura de Harvard, por lo que en la arquitectura RISC se usa en el modelo Harvard, haciendo que trabaje con mayor eficiencia, dando que los conjuntos de instrucciones y los conjuntos de datos estén conceptualmente separados.